El Egusquilore es un regalo de valor de la Madre Tierra a los vascos, para protegernos. La costumbre de colocarla en la casa como planta ornamental viene desde muy antiguo, desde época romana. El monumento Ara Pacis es un altar dedicado a la diosa Paz, o sea, paz, construido entre el año 13 y 8 a.C. Pero es desde el siglo XVIII cuando se aprecia mucho esta imagen bien conocida en aquella época y que aparece hallada en las escuchas, en las sillas y sobre todo en las mantelerías de los altares de las iglesias, que son las custodias. Bueno amigos, quiero recordaros que estáis en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no os habéis suscrito lo hagáis para no perderos vídeos muy interesantes. Asimismo, quiero pediros un me gusta a este vídeo, ya que nos ayuda mucho a este canal. Gracias por vuestra colaboración. La custodia que tiene forma es la sagrada con rayos de sol, con rayos de plata. Es esa custodia que te garantiza protección en la casa, en la iglesia, en este caso. Así que aquí comenzó la búsqueda de esta imagen de la naturaleza, que no es ni de oro ni de plata y que viene del campo, al alcance de todos. La coges en el campo, la colocas en la puerta de entrada de tu casa y te da la protección que te da la fe católica. La fe en Dios no es otra protección cósmica o esotérica y tiene el mismo valor que las cruces que se colocaban, ¿no?, en las jambas de las puertas para salir y persignarse o santiguarse y encomendarse, y que cuando salgo que no me pase nada, y cuando entro o estoy ya dentro de casa, pues que los vecinos no me echen mal de ojo. Como curiosidad es que ayuda a cuajar la proteína en la leche y por eso es muy usada por los pastores desde siempre. Conocida como Carlina acaulis o Carlina acantifolia o Carlina angelica, es una planta espinosa parecida al cardo. Es una planta bienal, espinosa con un tallo rígido. Sus hojas son recortadas y espinosas, lobuladas y brácteas punzantes. Cuando la planta vive en situaciones despejadas, su forma es la de una roseta pegada al suelo. Pero en ambientes más umbrosos tiene algo de tallo y produce cabezuelas más aptas para floristas. Mira, ahí estamos viendo la custodia en las imágenes. Bueno, yo tengo que seguir porque si no, no os puedo contar todo. La podemos encontrar en Europa Central, en España. Está presente en la zona norte de Aragón, Cataluña y Cantabria, el norte de la provincia de Burgos, País Vasco, La Rioja y Navarra. Crece en montañas, en pastizales y prados y florece entre los meses de junio hasta el mes de septiembre incluidos. Algunas de sus propiedades es que posee un aceite esencial que se utiliza en el tratamiento de eczemas y acné. Además contiene flavonoides y sustancias antibióticas y no se recomienda en absoluto ingerir, ya que podría resultar tóxica en altas cantidades. Hay quien dice que esta flor del sol es el símbolo de protección que defiende los hogares de los malos espíritus y los brujos, los genios de la enfermedad, las tempestades, rayos y demás enemigos del hombre. Con sus pétalos plateados, esta planta resalta en la cama del cultivo. Solía llamarse el cardo del tiempo porque su flor se cierra cuando se pronostica lluvia en las próximas horas. Por tal motivo es buen indicador del clima cuando se practica senderismo en la montaña. Se dice que a Carlomagno se le apareció un ángel que le recomendó el cardo de plata o Egusquilore como remedio contra la peste. Usando esta planta es como se dice que curó sus tropas. También conocida en algunos lugares como la raíz de jabalí o pan del cazador, es también su nombre común para la Carliga angelica, porque los cazadores solían comer su raíz carnosa en el camino. Hoy en día esta planta está estrictamente protegida y no se puede arrancar. Ojo, Esta planta es la protagonista de algunos libros como pueden ser la trilogía del Bactán de Dolores Redondo. También la escritora Eva García Sanz de Urturi coloca al Egusquilore en medio de la trama de uno de sus libros, El silencio de la ciudad blanca. Bueno,
Esta llamativa planta, la carlina, se cría en zonas de pasto entre los 1000 y 2000 metros de altura y debe su nombre al emperador Carlomagno, del que cuentan que curó la peste, como os he dicho anteriormente. Otras cosas que se cuentan curiosas sobre el Lebowskilore es que, dependiendo de los lugares de origen, la conocen con distintos nombres, como pueden ser ajonjera, angélica carlina, camaleón, canduncho, carasol, cardina, cardineta, cardito, cardo de San Pelegrín, cardo dorado, cardo rizado, entre otros. Por su parecido con el sol, se coloca sin bendecir en puertas y ventanas, costumbre que se sigue manteniendo, ya que protege tanto a personas como a animales de enfermedades, rayos, brujas y demás seres que deambulan en la nocturnidad. Cuentan que las brujas, al ver una carlina, no podían evitar contar las numerosas flores que la conformaban, y contando se les hacía de día, teniendo que irse sin poder llevar a cabo su cometido. Pero además de proteger de los malos espíritus, la carlina tiene muchas propiedades curativas. Bueno, esto solo te lo cuento de modo anecdótico. Recuerda que esta planta no se puede arrancar porque se trata de una planta protegida, y además siempre te digo que antes de ingerir cualquier infusión o planta medicinal consultes con tu médico especialista. Prosigo. Antiguamente recomendaban beber el cocimiento de su raíz para tratar problemas urinarios, mientras que hace 2 siglos se popularizó el cocimiento de la raíz en vino para bajar la fiebre. Las alcachofas de las carlinas también se consumían por sus propiedades para provocar la menstruación lasante y vermífuga, y además se sabe que contiene una sustancia que la hace efectiva frente a procesos víricos como la gripe o la peste, de la que decíamos que Carlomagno salvó a sus tropas, aunque parece que su consumo durante un periodo de tiempo prolongado puede tener efectos tóxicos que afectan al sistema nervioso. Hace mucho tiempo también se popularizó llevar un trozo de raíz de carlina en el bolsillo como preventivo de enfermedades. Era tal la fe que se tenía a la carlina que en 1833 el ermitaño de Santa Orosia llegó a recoger 24 libras, o sea, unos 11 kilos de esta planta para su obispo. Así que ya sabéis, si vais al Pirineo y veis una carlina, dedicad unos minutos para honrar a este pequeño sol que lleva siglos protegiendo de todo mal a las gentes de estas montañas. Aquí finaliza el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Gracias por quedaros hasta el final. Compartir con familiares y amigos que pudieran estar interesados, y os espero en el próximo. Un saludo.